Buenos días, autoridades de la institución, maestros y personal de la Secundaria Técnica 142, padres de familia que nos acompañan. Compañeros, el día de hoy tenemos el agrado de llevar a cabo la conmemoración del 108 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, por lo que les pedimos su atención. Breve reseña del movimiento armado de la Revolución Mexicana de 1910. El movimiento conocido como Revolución Mexicana fue una serie de enfrentamientos armados ocurridos entre los años 1910 y 1917 en diferentes lugares de nuestro país y fueron liderados por personajes cuya ideología, origen y clase social también distaban mucho entre sí. A continuación narraremos brevemente algunos datos y acontecimientos más importantes. Desde principios del siglo XX, México se encontraba en una situación de crisis tanto económica como política y social. Los obreros mexicanos se quejaban de ganar menos que los norteamericanos y se levantaron en huelgas que fueron reprimidas por el ejército porfirista. Los ricos hacendados se habían apoderado de las tierras de los indígenas y campesinos, quienes vivían de forma miserable o como peones acasillados. La clase alta seguía apoyando a Porfirio Díaz, que durante 30 años había sido presidente y se negaba a dejar el poder. El analfabetismo era del 70% y los que se atrevían a hablar o publicar escritos en contra del régimen eran encarcelados o expatriados. En 1910, Porfirio Díaz declaró que ese mismo año habría elecciones libres, surgiendo numerosos partidos políticos populares. Fue el antirreeleccionista, encabezado por Francisco I. Madero. Francisco Indalecio Madero. Era un empresario agrícola del norte del país. Estudió en Francia, donde entró en contacto con el liberalismo político y la democracia. A su regreso a México, pensó que podía hacer un cambio con las ideas políticas. Escribió un libro llamado La sucesión presidencial y en contra de su familia inició una campaña política por todo el mundo. Contendió, pero no hubo elecciones libres hasta el año siguiente. Su gobierno fue corto, ya que Victoriano Huerta dio golpe de estado y lo asesinó en 1913. Emiliano Zapata fue un campesino del estado de Morelos, víctima de las injusticias de los hacendados de su región. Se convirtió en el representante de cientos de campesinos oprimidos por los abusos de los latifundistas. Su carisma y su conocimiento de la causa lo convirtieron en el líder del movimiento agrarista en el sur del país. Su plan de Ayala es la base de la reforma agraria. Por su incansable lucha es considerado uno de los mayores héroes de la patria. Zapata murió en una emboscada en 1920. Francisco Villa. Fue hijo de campesinos pobres de Durango, huérfano desde corta edad. Se hizo cargo de su familia hasta que un incidente con un hacendado al que hirió lo obligó a huir de la justicia y a convertirse en bandolero. Años más tarde se une al movimiento maderista, venciendo al ejército de Porfirio Díaz. Villa formó un ejército llamado la División del Norte junto con Pascual Orozco. Fue traicionado y asesinado en 1923. Venustiano Carranza. Fue hijo de un coronel liberal, por lo que su situación económica fue un tanto desahogada. Estudió en la Ciudad de México y fue un gobernador de Coahuila y secretario de Guerra y Marina durante el gobierno de Madero. Murió asesinado en Puebla en 1920. Los distintos grupos que lucharon durante el movimiento revolucionario de 1910 tomaron el nombre de sus líderes, por lo tanto podemos hablar de los maderistas. Una vez que Madero inició su campaña presidencial, Porfirio Díaz se admiró de la gran fuerza que estaba tomando, por lo que lo acusó de varios cargos y lo mandó a encerrar en la cárcel de San Luis Potosí. Madero escapó de la cárcel y se marchó a Texas, donde redactó el Plan de San Luis, que exigía la renuncia inmediata de Díaz y se planearía el movimiento armado que estallaría el 20 de noviembre de 1910. También se convocaría a elecciones.
Madero tomó la presidencia en noviembre de 1911. Su mayor error fue permitir la permanencia de muchos porfiristas en los cargos públicos que no atendían con eficacia a las demandas de obreros y campesinos. Las intenciones de Madero eran buenas, buscaban preparar al país para un futuro libre y democrático. Pero su proyecto fracasó porque el gobierno maderista no fue capaz de resolver los muchos pendientes y la gran inconformidad de los miles de mexicanos, además de la crisis económica debido a la... Maderistas. Una vez que Madero inició su campaña presidencial, Porfirio Díaz se admiró de la gran fuerza que estaba tomando, por lo que lo acusó de varios cargos y lo mandó a encerrar en la cárcel de San Luis Potosí. Madero escapó de la cárcel y se marchó a Texas, donde redactó el plan de San Luis Potosí, que exigía la renuncia inmediata de Díaz, y se planearía el movimiento armado que estallaría el 20 de noviembre de 1910. También se convocaría elecciones. Madero tomó la presidencia en noviembre de 1911. Su mayor error fue permitir la permanencia de muchos porfiristas, los cargos públicos que no atendían con eficacia las demandas de obreros y campesinos. Las intenciones de Madero eran buenas, pues buscaba preparar al país para un futuro libre y democrático. Pero su proyecto fracasó porque el gobierno maderista no fue capaz de resolver los muchos pendientes y la gran inconformidad de los miles de mexicanos, además de la crisis económica debido a la salida de capitales extranjeros ocurrida por el exilio de Díaz. Zapatistas. Los seguidores de Zapata eran en su mayoría indígenas y campesinos que habían sido despojados de sus tierras por los hacendados de la región azucarera de Morelos. El ejército zapatista tuvo características muy peculiares. No eran un ejército profesional y para sostenerse solo contaban con lo que podían quitar a los hacendados, y por estar lejos de la frontera norte no podían comprar armas a Estados Unidos. No vestían uniforme militar, sino la misma ropa de todos los días. Su estrategia fue la guerra de guerrillas, en la que resultaron expertos. Villistas. Doroteo Arango. Nombre verdadero de Francisco Villa. Representaba a un grupo, no poseía nada. Villa no entendía de leyes y su genio militar era de un talento natural. Como él, muchos hombres de la clase urbana lucharon en la división del norte con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. El ideal de Villa era hacer justicia en el campo. Pensaba que si los latifundíos se dividían en pequeñas propiedades, la tierra alcanzaría para todos. De lo que obtenía en sus ataques a las haciendas, una parte la daba a sus soldados, otra la conservaba para comprar armas y uniformes en Estados Unidos, y otra la ocupaba para comprar alimentos que se vendían baratos a los pobres. La principal
fuerza de los villistas era la caballería. Fueron expertos en los ataques nocturnos. Carrancistas. Los jefes carrancistas eran norteños prósperos que poseían haciendas agrícolas. El objetivo de su lucha era fundamentalmente político, pues deseaban terminar con un régimen que imponía gobernantes desde el centro. Querían participar en la política nacional y se sentían capaces de establecer un mejor gobierno. Pensaron que para seguir sus objetivos era fundamental tomar en cuenta las demandas de obreros y campesinos. Pudieron formar un ejército profesional, ya que tenían recursos para pagar a las tropas y adquirir armas y uniformes en el extranjero. Un gran número de mujeres se incorporaron a la Revolución Mexicana como combatientes o soldaderas, proporcionando a la tropa un sinnúmero de servicios.